Hola, ¿qué tal? Soy el Francesc. Bueno, eh, estos días estoy sobrevolando una bolsa de aire muy frío, aire polar. He pasado por encima de los Pirineos y están nevados. Eh, Ahora me encuentro sobre Cataluña. No ha nevado todavía en Cataluña, solo en la sierra de los Pirineos, en los montes Pirineos, pero a más bajo nivel no. A cotas más bajas no ha llegado todavía la nieve. Pero sí que hace un frío muy fuerte. Veo, veo la gente tensa por la situación que les ha tocado vivir. Disculpad un segundo. Sí, efectivamente. Bueno, como os iba diciendo, la gente vive una situación muy tensa. Perdonad. ¡Ay! Ahora sí. Y bueno, entonces ahora no voy a hablar de temas escabrosos. Hoy os traigo un vídeo de la serie Expedientes X en busca de la verdad. Y es sobre un tema que tal vez ya conocéis. Tal vez habéis oído hablar de esta... últimamente he visto que en YouTube hay gente que está tratando del tema de las abducciones. Os voy a traer aquí un tema hoy sobre una muy famosa abducción. Lo he titulado Abducción desde Zeta Reticuli. Tal vez hable en otro vídeo sobre el caso de Travis Walton, que también es un tema de abducción de bastante calibre. Hoy os voy a hablar concretamente de otro tema también muy importante, el caso de Betty y Barney Hill, el primer secuestro alienígena científicamente estudiado mediante hipnosis regresiva y totalmente comprobado. Casi nada. ¿Qué os parece? Pues nada, chicos, vamos a ello. Tal vez tenga que hacer otro vídeo sobre este caso en particular, porque la verdad que hay mucha información sobre esto. Bueno, el primer caso de abducción científicamente estudiado fue el que tuvo como protagonistas al matrimonio Hill, Betty y Barney, que tenían entonces 41 y 39 años respectivamente.
Barney trabajaba como empleado de correos en Boston y su segunda mujer, Betty, cuyo nombre oficial era Eunice, era asistente social. A mediados de septiembre de 1961, de vuelta de unas breves vacaciones en Canadá y asustados por la noticia de un inminente huracán en la costa oriental, decidieron conducir toda la noche para regresar a casa en Portsmouth, New Hampshire, tratando de evitar el mal tiempo. Así pues, la noche del 19 al 20 de septiembre circulaban por el tramo de la carretera estatal número 3, cerca de Groveton, cuando vieron en el cielo despejado un objeto puntiforme, tan brillante como una estrella, que se movía en dirección sudoeste junto a la Luna y por encima del planeta Júpiter visible en el horizonte. El cuerpo, cuya intensa luminosidad crecía a simple vista, realizaba extraños movimientos verticales y oscilantes. Por curiosidad, Betty cogió los prismáticos de 7x50, o sea, eran unos prismáticos medianamente buenos, y comenzó a observar el objeto asomada por la ventanilla del coche. Mientras su marido conducía y formulaba hipótesis sobre el avistamiento, no reconociendo en él un meteorito, un satélite, ni un avión por el carácter caprichoso de sus movimientos. Decidió finalmente detenerse y bajar del coche para observar mejor. El objeto pareció alejarse recuperando su trayectoria. La pareja volvió a la carretera en su Chevrolet Bel Air del 57, pero muy pronto la luz reapareció y durante las 2 horas siguientes los escoltó durante el trayecto. Barney se detuvo otras 2 veces en las explanadas de estacionamiento junto a la carretera, para luego continuar sin conseguir identificar el objeto que mientras tanto parecía dirigirse hacia el coche. Se encontraban a 3,5 kilómetros al norte de North Woodstock. La carretera estaba desierta y había pasado mucho tiempo desde que se habían cruzado con el último coche, cuando Barney se detuvo una vez más, empujado por la insistencia de Betty, que en ningún momento había dejado de observar las evoluciones del ovni a través de los árboles. La mujer pasó los prismáticos al marido, quien apuntando en la dirección de la fuente luminosa muy baja ya y muy cercana, pudo distinguir con claridad 2 filas de ventanillas que seguían la forma convexa del disco y de las que salía una fluorescencia de un frío color blanco azulado. El artefacto realizaba movimientos bruscos, ganaba altura, se estabilizaba, caía verticalmente y luego volvía a subir. Todo ello siguiendo un movimiento rotatorio y en absoluto silencio. En muy poco tiempo, su imagen había aumentado tanto que ya no cabía en el campo visual de los prismáticos y se había transformado en una nave circular con unas pequeñas alas laterales. La pareja bajó del coche. Pudieron ver cómo el ovni se acercaba cada vez más. Daba vueltas alrededor de su coche y se detenía a la derecha, a unos 30 metros de altura y aproximadamente unos 35 o 40 metros de distancia. Barney, convencido aún de que se trataba de un vehículo convencional, algún tipo de avión experimental, quiso acercarse más para desvelar el misterio. Dejó a su mujer en el coche
y con los prismáticos en la mano se dirigió hacia el ovni, desapareciendo entre los arbustos. Quiero aclarar la parte que he dicho que tenía unas pequeñas alas en los lados. Quiero aclarar que no eran propiamente alas, eran otros elementos de la nave, no eran propiamente alas. Pero bueno, a Barney le parecieron como unas alas, ¿no? Quería dejar esto claro. Se acercó tanto que pudo distinguir a través de las ventanillas una docena de ocupantes vestidos con un uniforme estilo nazi. Estos, asomados a las ventanas, de improviso empezaron a moverse rápidamente en el interior, corriendo hacia adelante y hacia atrás, y dando la impresión de que se movían como autómatas, sin emociones. De todos ellos, uno atrajo en especial la atención de Barney. Era el único que durante esa explosión de actividad había permanecido asomado a la ventanilla y lo miraba fijamente. A través de los prismáticos, sus grandes ojos se encontraron con los de Barney, que presa del terror percibió una extraña energía procedente de ese ser. Sí, es cierto, desprenden energía estos seres. Fue entonces, al mismo tiempo que el objeto luminoso se acercaba y mostraba sus enormes dimensiones, cuando Barney comprendió que el artefacto que estaba ante él no era en absoluto un vehículo volante conocido, sino que se trataba de una nave extraterrestre. Invadido por el pánico y temiendo ser capturado, corrió hacia el coche gritando «¡Vienen a capturarnos!». Una vez en el coche, sufrió un ataque de histeria y empezó a gritar entre sollozos. «¡No me lo creo! ¡No me lo creo!». Luego arrancó rápidamente. Después de recorrer unos kilómetros, ambos oyeron un extraño pitido intermitente procedente de la parte posterior del coche, acompañado de una serie de bip bip. Inmediatamente después, sus cuerpos resultaron invadidos por una especie de entumecimiento, un entumecimiento típico de estos casos. Betty miró a sus espaldas. No había ya ni rastro del ovni. Sin embargo, en ese punto el viaje de los Hill parece interrumpirse. Sus recuerdos se tornan vagos y confusos y la historia presenta un vacío de 2 horas, durante las cuales habrían recorrido un trayecto de 60 kilómetros. Al día siguiente, examinando el coche, descubrieron la superficie del capó, ¿no? Descubrieron que la superficie del capó estaba toda marcada por una docena de círculos del tamaño de una moneda de $1 y que todo el coche estaba imantado, hasta tal punto que si se le acercaba una brújula, ésta se volvía loca. Perdonad un segundo. Impresionados por todo lo sucedido, el matrimonio decidió ponerse en contacto con la USAF, o sea, con las fuerzas aéreas, que envió para interrogarlos al mayor Henderson. Este, al cabo de unos días, seguro de la fiabilidad de los testimonios, envió un informe oficial al proyecto Blue Book. A este respecto, resulta interesante recordar que, tal y como refiere el informe número 100-1-61 enviado al SAC, Comando Aéreo Estratégico, la noche del avistamiento de los Hill, un ovni fue detectado por los radares militares de New Hampshire.
lugar del presunto secuestro. En el periodo siguiente, Betty empezó a interesarse de forma especial por el fenómeno ovni y leyó numerosas publicaciones, entre ellas el libro del mayor Keyhoe, del que ya he hablado en anteriores vídeos, The Flying Saucers Conspiracy. Fue así como decidió escribir a Keyhoe, contándole la experiencia que había vivido con su marido y esperando recibir algunos consejos del NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Al cabo casi de un mes, se puso en contacto con la pareja Walter Webb, enviado por el NICAP, quien los interrogó durante unas horas y finalmente escribió en su informe: «Estoy convencido de que dicen la verdad. Y aunque no ejerzan profesiones que exijan la agudeza de observación de un científico, he quedado favorablemente impresionado por su inteligencia, su aparente honradez y su deseo evidente de atenerse a los hechos», restando importancia al dato sensacional. En aquel tiempo, los sueños de Betty se vieron alterados por terribles pesadillas de las que la mujer hablaría muy pocas veces y solo con los amigos más íntimos. En esos sueños, unos hombres se acercaban al coche en el que se encontraba con Barney, y los dos estaban tan aterrorizados que Betty se desmayaba. Luego, de repente, se encontraba en una habitación desconocida, donde tumbada junto a su marido era sometida a exámenes médicos. A continuación, ambos eran liberados e informados de que no recordarían nada de lo sucedido. Aparte de estas pesadillas, la mujer fue también víctima de numerosos ataques de pánico. Por su parte, Barney, a partir de 1962, empezó a sufrir una serie de trastornos físicos, como úlcera duodenal, tensión alta, agotamiento nervioso y la aparición de un anillo de verrugas alrededor de la ingle. Decidió ir al doctor Stephens, de la clínica de Exeter, quien lo trató durante un año sin obtener resultados positivos. Stephens llegó así a la conclusión de que su paciente debía padecer problemas de origen psicológico, los cuales generaban conflictos interiores que desembocaban en un estado depresivo, y aconsejó a Barney que consultara a un especialista, recomendándole a Benjamin Simon, neurólogo e hipnólogo de Boston, en enero de 1964. Barney y Betty Hill comenzaron sus sesiones hipnóticas. El tratamiento con el Dr. Benjamin Simon se prolongó 6 meses, durante los cuales el matrimonio Hill reconstruyó su viaje, tratando de arrojar luz sobre esas 2 horas perdidas. El relato que surgió de las sesiones hipnóticas fue una versión de los hechos, excepcionalmente coincidente entre los dos testigos, según la cual, después de oír ese particular bip bip, el coche de los Hill había sido desviado por un camino donde se había detenido. Aquí habían sido alcanzados por varios humanoides, procedentes de la nave espacial, que parecían de baja estatura, con grandes ojos rasgados, sin nariz y con una hendidura en lugar de boca, sin labios. Estos humanoides los sacaron del coche y los condujeron al interior de la nave. Una vez dentro, los desnudaron y sometieron a exámenes físicos. A Betty le cortaron las uñas y unos mechones de
del pelo. Luego le introdujeron una larga aguja por el ombligo, como si se tratara de una biopsia o una prueba de gestación que en aquella época no existía todavía en la Tierra esa. A Barney, que había permanecido durante todo el tiempo con los ojos cerrados y sin comunicarse con los secuestradores, le fue aplicado un instrumento circular en la ingle. Las grabaciones de las sesiones hipnóticas de los Hill constituyen un documento sin duda dramático. Especialmente intensa resultó la implicación emocional de Barney, que trató de escapar a las acciones de sus secuestradores, sin conseguirlo. Posteriormente, los alienígenas mostraron a la mujer un libro escrito con caracteres incomprensibles y algo que parecía un mapa estelar sin leyendas, en el que los astros aparecían unidos por líneas como señalando determinadas rutas espaciales, que por cierto ya lo habréis visto en las imágenes de cabecera, este mapa. Uno de los seres, el que durante la hipnosis fue reconocido por los Hill como el jefe, se comunicó con Betty, primero a través de una mezcla de lenguajes y después telepáticamente, y le dijo que luego no recordaría absolutamente nada de aquella experiencia. A través de la hipnosis, Betty reconstruyó el mapa que declaraba haber visto y que fue estudiado durante largo tiempo por una maestra de Ohio, Marjorie Fish, que localizó las 12 estrellas que figuraban en el mapa e identificó como Zeta Reticuli el presunto lugar de procedencia de los extraterrestres. Por cierto, en el mapa que se ve en la cabecera, me parece que hay unos nombres escritos de las estrellas, pero el que vio Betty no tenía ningún nombre escrito. Solo había un mapa de estrellas, pero sin nombres ni nada. Los nombres se han añadido después. Las grabaciones de las sesiones hipnóticas que comenzaron el 4 de enero no fueron escuchadas por los Hill hasta el 5 de abril y despertaron en ellos el recuerdo de algunos detalles sobre el aspecto de los humanoides y su comportamiento. A lo largo de los años siguientes, la pareja trató de establecer contacto mental con los secuestradores, pues sobre todo Betty percibía cierto vínculo telepático. No me extraña. En 1967, ambos solicitaron ser interrogados nuevamente, esta vez bajo control científico. Durante 2 horas vivieron de nuevo su experiencia bajo hipnosis en presencia del Dr. Simon, el Dr. Allen Hynek y numerosos asesores científicos de la Fuerza Aérea. En 1969, Barney sufrió una hemorragia cerebral y murió a la edad de 46 años. Tras su muerte, Betty siguió profundizando en el estudio del fenómeno ovni y de lo paranormal, siendo protagonista de otros avistamientos y varios episodios de tipo parapsicológico. Este es un caso bastante interesante, el primer caso de abducción con hipnosis regresiva documentada. Por la descripción que se hace de los seres que realizaron la abducción, me atrevería a afirmar que eran pequeños grises, los llamados jardineros. Además tenemos el dato de su procedencia, Zeta Reticuli. Como podemos observar, no se trata de una abducción dolosa o de carácter negativo. Se limitaron a estudiar a los Hill, pero aún así
lo hicieron con maneras muy bruscas, de forma muy tosca, sin empatía, sin miramientos, y eso es lo que resulta más chocante de una abducción de este tipo. Pero es que cada noche se producen varias abducciones que luego la gente no recuerda. Si habéis tenido algún sueño tormentoso, confuso, tal vez habéis sido víctima de una abducción. Tal vez, ojo. Como ya habéis visto en el vídeo, esos seres, los jardineros o pequeños grises, utilizan métodos para hacerte olvidar la experiencia antes de devolverte a tu lugar. Y solo por medio de la hipnosis regresiva se pueden recuperar los recuerdos, que por otro lado no fueron borrados, sino apartados de alguna manera, escondidos en algún secreto rincón del cerebro. Yo mismo tal vez haya sido abducido al menos en 3 ocasiones, pero no recuerdo nada. Y nunca me he querido hacer la hipnosis regresiva, porque en ese mundillo también hay mucho charlatán de feria, y no quiero que conviertan mi vida en un cuento de terror. Tal vez un día intente hacérmela yo mismo, pero para eso primero tengo que prepararme bien. Hay otro punto en esta interesante historia. Cuando habla de la telepatía que la mujer tuvo con uno de esos seres, en lo que respecta a la telepatía, hay que tener mucho cuidado. Una vez que has tenido telepatía con un extraterrestre, se crea un estrecho vínculo, algo así como si hubieras tenido sexo. Eh, Debemos tener en cuenta que lo que hay ahí fuera no todo es de color de rosa. Y también hay entidades regresivas, muy peligrosas. Es por eso que debemos asegurarnos de tener siempre una frecuencia elevada, porque de ese modo atraeremos solo entidades elevadas y benéficas. Una frecuencia baja atrae los peores instintos, los vicios, la maldad, las entidades regresivas perjudiciales. Pensad positivo, llevad una vida sana, meditad y haced el ejercicio. Eso espanta a los malos espíritus. Pero no solo son abducidas las personas, también abducen animales y plantas. Tal vez os cuente una experiencia que tuve con un perrito que tenía. Pero eso ya es otra historia. Eso será en otro vídeo. Bien, si os ha gustado, no olvidéis dejar el like. Estoy preparando más casos interesantes que ya iré subiendo cuando los termine. Esto no es tan fácil. Hay que investigar, escribir un guión para no olvidar detalle, montar el vídeo y subirlo a YouTube. Eso son muchas horas de trabajo duro y de dormir muy poco, y quedarse sin vacaciones y sin fines de semana. Pero creo que el esfuerzo bien vale la pena. Como ya dije al principio, tal vez haga más adelante otro vídeo, continuación de este caso. Y bueno, y por supuesto, también hable tal vez de Travis Walton. Os espero en mis próximos vídeos. No faltéis que paso lista. Un gran abrazo a terrestres y no terrestres. Chao.